Cora, se viene una peralla bastante movidita. ¿Está bien? En otro lugar, una discusión que hay con un grupo de personas. 250. Esa es la primera parte de la peralla, que la estamos analizando. Lo que voy a dar a ustedes es la segunda parte de la peralla, que viene después de esa manifestación de Coras que termina que se los traga la tierra. Se abre la tierra y se los traga. Eso sería un milagro. Si hablábamos de milagros antes, eso no es algo normal. Puede haber un terremoto, pero que se abra y se lo igual que están, eso es algo. Bueno, ahí fue un milagro, pero para algo, para un castigo, no para algo bueno. Bueno, enseguida después de eso sucede 145. Texto a analizar, capítulo 17, del versículo 6 al versículo 14. Pero al día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe y contra Aarón, diciendo: Aarón al pueblo del Eterno. Encima que Dios hizo justicia y que Moshe y Aarón tenían razón, se la agarran contra quién, necesitó, contra Moshe y Aarón. Y miren, los que mataron al pueblo del Eterno, a Moshe y a Aarón, que hayan esas personas que se habían portado mal. Esas 250 personas que se portaron mal. Pero los acusan a Moshe y a Aarón. ¿Entendieron lo que pasó? Y ocurrió cuando la congregación se reunió contra Moshe y Aarón, que miraron hacia la tienda de reunión y vieron que la nube la cubría y apareció la gloria. Y Moshe y Aarón fueron a la entrada del tabernáculo. De repente se empieza a mover la columna de nube de fuego. ¡Pah! Se ve que Dios, como eso es algo que representa a que Dios los está mandando. Y como que Moshe y Aarón entran en el tabernáculo o van a la entrada. Y le dijo el Eterno a Moshe. Y le dijo a Hashem, el Eterno a Moshe: apártate de la congregación para que yo los consuma en un momento. Aparte, voy a consumir en un momento. Entonces se prosternaron. ¿Quién? Moshe. Y le dijo Moshe a Aarón: toma y pon sobre el fuego del altar. Está el fuego del altar y el incienso. Y haz expiación, pues ha comenzado. ¿Qué plaga? ¿Y cuándo empezó la plaga? Parece que empezó una plaga. Y le dice a Aarón que cuál es la manera de parar esa plaga. Tiene que ir corriendo con el ketoret, con incienso. ¿Está bien? Para interrumpir la plaga. Y Aarón tomó un incienso. Ahí también le salta. Y se pararon los muertos y la plaga se detuvo. Y fueron los muertos por la plaga 14.700. Además de los que ya habían muerto en la rebelión de Cora. O sea, el arresto como 250, 300 personas. Y fue una tremenda tragedia. Pero enseguida después de eso mueren 14.700. Mucho peor, ¿no? ¿Qué pasó acá exactamente? ¿Por qué se enojó tanto? ¿Por qué no tuvo que... No. Preguntas. ¿Quién fueron los que se reunieron para reclamarle a Moshe y Aarón? ¿Quién es este nuevo grupo? Porque el grupo anterior era Horas, Atamidam y 250. Terminó ese episodio. Moshe y Aarón. Vamos a ver. ¿Por qué los acusan de ahí, dice Moshe y Aarón? Usted, Moshe y Aarón, ¿quién es el pueblo de Dios? Cora no era ningún desastre. ¿Qué es Cora? Una persona. Cuando dice que mataron al padre, comience la plaga que Dios envía, o hubieron otros motivos. ¿Se entiende la pregunta? ¿Hay otros motivos o este es el único? ¿Por qué esta vez Moshe no pide por ello? ¿Vos ves que sienten ¿por qué? Porque ¿Qué? Las últimas plegarias. el Moshe es consciente, en cambio. Porque ya es. ¿Por eso? Constante, tan claro.
Sí, vamos. Sí va a aniquilar a la... Miren lo que dice Dios. Apártense que voy a aniquilar a la congregación. ¿Por qué tienen que apartarse? ¿Por qué tienen que apartarse para que comience la plaga? ¿Por qué la plaga se detendrá con el incienso? ¿El incienso tiene poderes mágicos? ¿Qué pasa aquí? Bueno, acá hay más hojas. Hay 145, 146, 147, 148. ¿Por qué es Aarón el que va a parar el incienso y no Moshe? ¿Por qué no va Moshe corriendo con el incienso? Porque Aarón... en medio de cada 3 kilómetros. ¿Por qué en el altar? ¿Y por qué luego de este episodio se comprueba quién no lo leímos? Sigue con la duda, sigue con la duda, pero vamos a hacer una prueba. Cada uno de cada uno va a traer una vaca. La vaca esta es la que Dios le dio, que es el... Ahí entró. Sí. La acusación es muy grave. Acusan a Moshe y a Aarón de matar al pueblo de Dios. Ahora va a explicar por qué. El pueblo atribuye a Moshe y a Aarón la muerte de estas personas. Bueno, eso, ¿cómo? No fue Dios. Dios lo mató bajo un fuego del cielo, ¿no? ¿Cómo acusan a Moshe y a Aarón? Cuando dice que mataron al pueblo de Dios, no se están refiriendo primero. ¿Quién es al pueblo de Dios? ¿Puede ser que sea a Korah, Datán y Abiram? No. Todos mis Israel están de acuerdo que Korah, Datán y Abiram son unos degenerados. Nadie tiene duda de que Korah, Datán y Abiram eran malvados. Sobre eso no se quejan. ¿Sobre cuál se quejan? Sobre los 250 personas. Habían otras 250 personas de las tribus, gente importante, que también ofrecieron. ¿Para qué propusieron? ¿Ustedes qué propusieron? Y Dios va a elegir al verdadero. Entonces Dios eligió a Cohen Gadol y esos 250 murieron. Entonces, ¿qué le están diciendo a Moshe y Aarón? No que Moshe y Aarón los mataron, pero ustedes provocaron que el argumento. O sea, nadie vio que Moshe y Aarón los mataron, tío. Le pusieron la piedrita. Vamos a terminar todo así. Entonces, ¿para qué lo hicieron? De eso lo están acusando. Leo. Cuando dice que mataron al pueblo de Dios, no se están refiriendo a Korah ni a Datán ni a Abiram, sino que se refieren a los 250. Pues los anteriores eran individuos, no eran el pueblo. Además, entre los 250 habían representantes de todo el pueblo. Era gente de renombre. Entonces, mataron al pueblo de Dios, se refieren a esos 250. Lo que los llevó a pensar así fue el hecho de que Aarón y Moshe fueron los que propusieron la prueba del incienso. Estoy sobreentendiendo que saben de qué hablo. No sé si anteriormente, cuando tenían que determinar quién era el elegido de Dios, ellos dijeron, ¿ustedes desconfían que Aarón sea el elegido? Bueno, cada uno traiga incienso. Y el que Dios elija es el elegido. ¿Está bien? Entonces, ¿quién trajo el incienso? El sumo sacerdote Aarón y los 250. ¿Entendieron la prueba? ¿Y Dios a quién eligió? Aarón. Ellos pensaban que Moshe y Aarón adrede, a propósito, les hicieron hacer algo que sabían que eso los iba a matar. Tal como les pasó a los hijos de Aarón, que salió un fuego de Dios y los mató. ¿Se acuerdan con los hijos de Aarón? Aarón tenía 4 hijos. El primero y el segundo, el mayor y el segundo, en el día de la inauguración del tabernáculo, en vez de prosternarse a Dios y amar a Dios, fueron y ofrecieron incienso. Ven que siempre el tema del incienso está... Y ahí murieron. El hijo, los 2 hijos de Aarón, que fue a analizar lo que pasó ahí.
Pero les agarró mucha soberbia. Pensaban que eran más que Moshe y Aarón. Entonces Dios no se las perdonó porque se las había perdonado ya varias veces. Bueno. Entonces, ¿cuál es el pecado de estas personas? Varios. O sea, preguntamos por qué Dios se enoja tanto, ¿no? ¿Por qué Dios se enoja tanto? Vamos. Uno, la queja en sí acusan directamente. No es que vienen a preguntar o averiguar. De confianza en sus líderes y enojo hacia ellos. ¿Entiendes este punto? Digamos que ellos venían a decirle, Moshe, Aarón, ¿qué pasó? ¿Por qué hicieron esto? Pero al fin y al cabo, pobre, murieron estos 250. Digamos que ellos venían así en pregunta. ¿Dios se hubiese enojado tanto? No. No. Por lo menos estás preguntando con respeto. Pero si vos venís, ustedes lo mataron. No, así no. Así le hablas a tus líderes. Que Moshe y Aarón dan la vida por Israel. Dan la vida. Y vos le hablas así. Qué desconsiderado. ¿Entienden? Segundo, los acusan de haber matado al pueblo de Dios. Sugieren que Moshe y Aarón son injustos, ¿no? Y que mataron a personas inocentes, porque es lo que están diciendo. Y Moshe y Aarón no mataron a nadie inocente. 3. Dicen, mataron al pueblo de Dios. Esto no es así. Ellos no eran el pueblo de... Estos 250, al fin y al cabo eran tzadikim. Estos 250 que se rebelaron a Moshe en la situación anterior, dijeron, no, ¿por qué lo elegiste a Aarón? Nosotros también queremos ser los elegidos. ¿Eran muy tzadikim? No. ¿Cómo lo llaman? El pueblo de Dios. Bueno, el pueblo de Dios suena como que mataste a las personas más buenas, no eran ninguna buena. ¿Por qué decís así? Pueblo de Dios son aquellos que le son fieles a Dios. Estas personas, tal como los 250 anteriores, que se congregan contra Moshe y Aarón, se están rebelando contra Dios. Y por lo tanto no se pueden denominar, ¿entienden? ¿A quién llamo? El pueblo de Dios. A gente buena, ¿no? Que son fieles. 4. Se congregan contra Moshe y Aarón. Contra. Son insolentes y agresivos. Esto también denota una falta de respeto contra sus maestros, son los maestros, y los conductores del pueblo. 5. Están negando todo el bien que Moshe y Aarón hicieron por todo el pueblo, ¿no? Moshe y Aarón todo el tiempo hacen bien. Y ellos dicen, ustedes los matan. No, es mentira. Está diciendo mentira. Desde que salieron de Egipto. 6. Ponen en duda lo que Moshe hace por orden de Dios. Porque esto lo hizo Dios, ¿no? Y Dios le dio el castigo. ¿Y ellos qué están diciendo? Que Moshe y Aarón lo hicieron a propósito. Si la gente escucha eso, es como que estoy poniendo en duda que todo lo que Moshe hace, lo hace como un interés. Y Moshe no hace nada con un interés. Moshe hace solamente lo que Dios ordena. ¿Entiendes lo grave? Poner en duda que Moshe es el enviado de Dios. Poner en duda la misión de Moshe es gravísimo. ¿Entienden? Porque pueden hacer que todo el mundo desconfíe del líder verdadero. Lo que no entiendo es que últimamente es lo que está pasando todo el rato. Mucho. Bamidbar pasó ya 3, 4 veces. 5 veces, todas las últimas perashim. Y cada vez Dios castiga y mata a alguien Pero va de menor a mayor. Sí. Nunca hubo una cantidad de 14.700 personas que murieron. Es la primera vez. Tremendo, nunca. Está bien, murieron 20, 100, 200, algo grande. 3.000 en el becerro de oro. En el becerro de oro 3.000. Y en este 14.700. Es mucho, no, es raro, ¿no? Significa que Am Israel acumuló pecado, chácate. ¿Entienden? Si hubiese sido la primera vez, Dios no era tan duro. Bueno, ahora vamos a contestar. Esta acusación es muy grave, pero no lo suficiente, fíjense, inclusive con todo lo que dijimos, no es lo suficiente para que empiece la plaga. ¿Cómo no? Dijimos un montón de cosas ya, algo más. Luego dice que se congregaron. El mismo término que utiliza para explicar lo que hizo Koraj, que congregó al pueblo en contra de Moshe y Aarón. La palabra en hebreo es vaika'alu. Vinieron en congregaciones, es venir en manifestación. Vieron, ¡ah! Contra Moshe y Aarón. Ya eso Dios no lo tolera. Al pueblo en contra. Es decir, ya va tomando un tinte de rebelión popular. Ya la cosa venía más dura. Se están rebelando. Antes había sido solo una queja, ahora ya más desafiante. Se paran frente a Moshe y Aarón, perdón, va la tercera, rápidamente. Pasamos esta ahí, pueden pasar rápidamente. Va la tercera. Después, ¿quién me hace una fotito? Gracias.
Y la mandan al grupo. Fotitos. Si Dios quiere, ¿Con lo vamos café a o sin poner. café? La otra día lo mandaron, ¿no lo pusimos? ¿Y ¿Con no, café o sin no se fue puesto? ¿Con café o sin café? No, foto mía. Por la clase. Ah, Esa es pensaba una que foto mía. salían en todos los casos. No, yo mando la foto. Quiero decir que le mando el texto a la gente que está escuchando la clase. Está bien. Bueno, ¿tiene la hojita? Sigo. Entonces, miren cómo terminó. Se paran frente a ellos y les gritan a Moshe y Aarón que mataron al pueblo de Dios. Esto también denota una falta de respeto a Moshe y a Aarón. Ante esta situación, Moshe y Aarón dirigen sus miradas hacia el santuario. ¿Se acuerdan lo que dije? Y miraron hacia el tabernáculo. ¿Por qué miraron hacia el tabernáculo? ¿Para qué? Como queriendo aconsejarse con Dios para saber qué hacer. O sea, Moshe y Aarón, wow, se dieron cuenta que a Misael ya está. Moshe y Aarón siempre le buscan la defensiva al pueblo. Pero como que se dieron cuenta que no sabían por dónde defenderlo, porque no tenían argumento defensivo. Es entonces cuando ven que la gloria de Dios se revela con el humo y el fuego sobre el santuario. Dios les dice que se aparten para poder destruir a la congregación. Cuando ellos entienden, Dios les dice, apártense que voy a destruir a la congregación. ¿Qué entienden, Moshe y Aarón? Dios está re enojado. Ya está, apártense. Pero ¿por qué dice apártense para que destruya la congregación? Entonces, ¿qué ven? Dice Moshe y Aarón. O sea que si no nos apartamos, todavía podemos hacer algo. ¿Entienden? Porque si no, ¿por qué no dijo destruya a todos? ¿Por qué le dice apártense? Eso insinúa que mientras Moshe y Aarón estén entre ellos, entonces todavía no habrá muerte. Moshe y Aarón son los que impiden que comience la plaga que matará al pueblo. Fíjense, ¿entienden la ironía? Ellos que dicen que Moshe y Aarón los matan. Y en verdad Moshe y Aarón los salvan. Es como que no estás viendo al tzadik, que gracias a ese tzadik que estás viviendo, y encima lo acusas. Qué desfachatez. Elohim sabe que Dios sabe todo. Dios le da la indirecta a Moshe y Aarón para que interpreten. Okay. Cuando le dice apártense que los voy a destruir, Moshe y Aarón, estamos haciendo algo acá, estamos salvando. Son los que impiden que comience la plaga que matará al pueblo. Ellos los están salvando al pueblo. Justo lo contrario de lo que la congregación decía sobre Moshe y Aarón, que ellos mataron al pueblo de Dios. ¿Por qué Moshe no pide e interviene por ellos para salvarlos, tal como lo había hecho en otras situaciones? Siempre hace así. Cuando se encendió la ira de Dios contra el pueblo, acá va la respuesta. El motivo es porque Moshe no encuentra ningún motivo para poder arguir. O sea, Moshe siempre le busca algún motivo de defensa. Pero empezó a buscar, no encontraba no había ningún motivo para defender. Siempre Moshe. Inclusive, porque hasta Moshe podía haber dicho, por el mérito de Abraham, Isaac y Jacob, que siempre lo dice, ¿no? Pero acá vio que ni siquiera el mérito lo salva. Era grave, porque recién había pasado lo otro. Y no aprendieron. El motivo es porque Moshe no encuentra ningún motivo para poder arguir por ellos ante Dios. En los demás casos, sí lo sabía, y Moshe los utiliza. Pero aquí Moshe ve que no tienen ningún argumento para pedir por ellos. Es por eso que no reza por ellos. ¿Les contestamos? O sea, lo normal es que hubiese rezado enseguida. Moshe vio que no tenía ningún argumento para rezar por eso, porque no tenían ningún argumento defensivo que los defienda. El motivo por el cual la salvación va a ser a través del incienso. ¿Por qué justo a través del incienso? Podría haber sido de muchas maneras. ¿Por qué con el Ketoret Aarón va a ir corriendo y donde él se pare va a parar la plaga? ¿Por qué? Se debe a que el pueblo erróneamente pensaba que el incienso era algo que mataba. Porque, ¿qué le dijo a Moshe y Aarón? Ustedes mataron al pueblo de Dios. ¿Y cómo habían muerto esos 250? Con el incienso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El incienso mata. Mal agüero, y todo el incienso en verdad salva. El caso que murieron era porque eran malas personas, no porque el incienso mata, ¿entienden? No están entendiendo bien. Están agarrando algo como, esto me trae mala suerte. No que trae mala suerte. Lo que te trae buena o mala suerte es tus acciones. O sea, no es suerte el tema, es méritos. Tal como le sucedió a los hijos de Aarón y ahora... ¿Quién había muerto con el incienso? Los dos hijos de Aarón, el mayor y el segundo, habían muerto con incienso. Los 250 también murieron por un fuego que Dios, por ofrecer incienso. Entonces, ¿qué puede sacar la conclusión del pueblo? El incienso siempre trae cosas malas. Y Dios le quiere enseñar que no. Para quitar esta idea equívoca del pueblo, es que Dios va a utilizar precisamente el incienso para detener la muerte. Para demostrarles que no es el incienso lo que mata, pues aquí se utiliza
para salvar la vida. ¿Entendieron? El servicio a Dios, el incienso no define. Acá el incienso sería como de servicio a Dios. Lo que define es si vas en el camino de Dios. Si vas en el camino de Dios, va a ir todo bien. Si no vas en el camino de Dios, ¿tienen? O sea, así que, sí, digamos, había una cábala en Argentina, que este año no, pues con todo el tema que pasó, que no vinieron, Argentina, Israel y todo el partido, pero tenían la cábala de que venían, iban al cóctel y parece que le va bien en el Mundial. Parece que eran cabalistas los argentinos. Pero no, está bien, pero eso no es, venía a Israel por el partido de Israel, no por su partición que te va a ir bien o no en el Mundial, ¿está bien? Yo quiero decir, en verdad lo que define que te vaya bien o que te vaya mal, no es ¿entienden cómo dicen la cábala? Esa es la superstición. Lo que define es si vas en el camino de Hashem. Si vas en el camino de Hashem te va a ir bien, si no, no. Lo que realmente mata es el pecado. Con los hijos de Aarón, ¿por qué murieron ellos? Porque habían pecado. Los 250, ¿por qué murieron? Porque habían pecado. Lo que los mató no fue que ofrecieron incienso, como si eso fuera material radioactivo. ¿No? Y el mero contacto con él produce la muerte, sino que al ofrecerlo, cuando no correspondía, eso sí que es un pecado. Y a causa de eso fueron castigados con la muerte. No obstante, ahora Aarón utiliza el incienso correctamente. Es precisamente eso lo que lo salva. ¿Por qué es Aarón el que va con el incienso y no como Moshe? A ver, digan ustedes, antes de leerlo. Porque ¿quién es el que hace el servicio siempre? El Cohen Gadol. ¿Y se acuerdan que Am Israel desconfió de Moshe, también desconfió de Aarón? Y como que desconfió que Aarón lo había puesto Moshe por ser el hermano. En verdad, ¿quién lo puso a Aarón? Dios. Pero ellos desconfiaron de Moshe y Aarón. Moshe quiere limpiar el nombre de Aarón. No quiere que el pueblo piense mal de Aarón. No quiere que lo sigan acusando. A Moshe no le importa que ensucien su propio nombre. Lo que quiere es dejar limpio el nombre de su hermano. ¿Por qué? Moshe quiere que Aarón quede bien limpio. Dice que Aarón va rápidamente a detener la plaga. ¿Qué vemos que va rápidamente? Imagínense, hay una plaga que está matando personas. ¿Vos te acercás a esa plaga? ¿Vieron las películas hoy en día? Epidemia, todo. ¡Ay! Que no te toque porque ya está, te contagió. Entonces, vos te vas a meter en el medio del corazón del problema. Imagínense que están todos muriendo y Aarón está corriendo al centro de la epidemia. ¿Eso qué demuestra de Aarón? Que quiere salvar al pueblo de Israel, que no tiene miedo de contagiarse, ¿entienden? Miren lo que hace. Dice que Aarón va rápidamente a detener la plaga, justo al revés de que el pueblo lo había acusado. Ellos no matan al pueblo, se apuran para salvarlo. Un punto importante que hay que destacar es que cuando dice que Aarón se paró con el incienso entre los vivos y los muertos, ahí dice, y se detuvo la plaga. Dice que Aarón hizo capará, expiación. ¿Qué quiere decir? Hizo expiación, que estaba mal traducido, explicación. ¿Qué quiere decir? Expiación por el pueblo con el incienso. ¿Qué quiere decir que hizo capará? O sea, entendí que puso el ketoret, pero dice, y expió por el pueblo. ¿Qué es expió? O perdonó el pecado. ¿Cómo? Este término se utiliza cuando la Torá nos describe el servicio de Yom Kippur. ¿Ven el mismo Yoresh? Capará, Kippur. Es el mismo Yoresh de Kippur, y Kippur es el día del perdón, ¿no? ¿Cuál es la principal mitzvah en el día del perdón? En Yom Kippur. Hacer teshuvá, arrepentirnos de los pecados. Decimos el vidui todos los días, ¿no? La confesión, que Dios perdonarnos por los pecados. Allí cuando el sumo sacerdote está frente al cordero, hace capará por su familia y por todo el pueblo. Y ahí, en Yom Kippur, hace vidui, que quiere decir confesar todos sus errores y arrepentirse. Por lo tanto, conclusión, aquí no es que Aarón puso el incienso y de pronto se detuvo la epidemia. No es algo mágico. ¿Qué pasó? Sino que además hizo vidui por ellos. Y ahora, ¿entienden? Como que se paró ahí con el incienso y dijo, Hashem, perdona a este pueblo, no supo lo que dijo, pido perdón por el pecado, ellos también están arrepentidos, pidió perdón por Am Israel. Y ahora que hay arrepentimiento y confesión del error, entonces Dios los perdona y se detiene la plaga. O sea que, ¿cuándo viene el perdón? Cuando hay teshuvá, arrepentimiento de corazón. Y el vidui es la expresión de mi arrepentimiento. Les demuestra con esto que no es Moshe ni Aarón ni ninguna magia del incienso lo que mata, sino el pecado es lo que mata. Y ahí va la última, rápidamente, va para ese lado, para aquí, pasen en este lado. Va la hojita.
contestamos todas las preguntas, ¿no? Tac, 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 contestamos todo. Corrí un poquito, ¿no? ¿Demasiado corrí? No, no. Porque quiero ver otros temas. Dije, lo hago en la clase y lo termino en esta clase. No quería que vaya para la otra. Este será también el mensaje de las pruebas de las varas. ¿Qué pasó al final? Terminó todo este episodio, fue traumático, a mí sabe todo, y de repente dijo, bueno, que cada una de las tribus traiga una vara. La pusieron en el tabernáculo y dijeron, vamos a ver mañana cuál florece. La que florece es la que Dios eligió para que sea la tribu del sacerdocio, de los que una. ¿Entendieron? Este será también el mensaje de la prueba de las varas. La de Aarón será la que florezca y da frutos, mientras que las otras no. ¿Qué representa la vara? La vara representa el liderazgo. ¿Por qué la vara? La vara es líder, el líder, ¿no? Moshe no iba siempre con una vara. En la vara, el líder. Normalmente con la vara muestra el poder, se pega o castiga con ella, pero en el caso de Aarón, su liderazgo es justo al revés de lo que el pueblo lo acusa. No solo que no es una vara que pega o castiga. ¿Qué pasó con la vara de Aarón? Floreció. No, de castigo, está bien, sino de amor, ¿no? De que de Aarón está para salvar al pueblo de Israel. Sino que es una vara que da flores y frutos. Es decir, un liderazgo que es bueno, que es suave y que trae frutos. Por eso que la fruta. ¿Se entendió? Entonces contestamos que todo lo que viene en esta perashot son grupos que se les revelan a los líderes. La primera parte de la perashá, la de Coras, que no estudiamos hoy, que también es muy dura y Dios firme. La segunda es como va de mal en peor, porque después que Dios enseñó, y solamente en la tercera, en esta, la de las varas que florecen, entendieron lo que tenían que aprender. ¿Se entendió hasta aquí? A ver si me quedó para un cuento. Les leo una ref, a ver si tengo algo. Tengo todas las hojas por todos lados. Esta es la vaquita, esta la conté, esta la conté, esta la conté. Lo dejamos para la clase que viene le cuento un cuentito. Hacemos un recreo y seguimos. ¿Está bien? No se vayan, que seguimos enseguida.